podcast La 100. Hoy en nuestro podcast vamos a hablar sobre el reconocimiento, su poder y cómo construir relaciones sanas, un trabajo productivo y un ambiente positivo. Soy Analía Tarasiewicz y esto es Equilibrio Emocional. Equilibrio emocional. ¿Cuántas veces nos dijimos, siento que mi trabajo no es valorado, que por más que me esfuerce no es suficiente, que tengo la sensación de que no están viendo mi trabajo y que la exigencia cada vez es más enorme y te sentís súper invisible por momentos? El feedback suele ser pésimo. Y todas esas sensaciones a la vez, alguna vez la tuvimos, las pasamos y no supimos bien cómo manejarnos en nuestro día a día laboral. En sí, cuando hablamos de reconocimiento, pensamos en uno de los componentes principales que tienen que ver con el bienestar psicofísico, emocional y con la motivación y con cómo va nuestro rendimiento en función de esta trayectoria que tenemos las personas en nuestro día a día. Sin embargo, muchas organizaciones aún se enfocan en una visión que es más transaccional, que está basada en recompensas, que está basada en premios, ¿no? Y no consideran en sí el impacto profundo que tiene el reconocimiento genuino, el reconocimiento auténtico, ¿no? Que tiene que tener un líder con la persona que está liderando, con sus equipos. Y es muy difícil ahí empezar a conectar estos propósitos, hacer este match, porque no hay una buena comunicación, no hay una buena motivación y no hay un buen desarrollo de esta relación que tendría que ser profunda. Así que bueno, desde mi perspectiva psicoemocional, vengo trabajando hace como 15 años, desde el método Tarasiewicz, en pensar, ¿no?, en comprender cómo es este tema del reconocimiento, que va mucho más allá de que si lo hiciste bien o lo hiciste mal, sino más bien es un acto de humanidad. Es un acto que tiene que ver con expresar la humanidad frente al otro, que está poniendo de sí todo para hacer esa tarea y tiene que ver con la validación, con reconocer el esfuerzo, con reconocer estas habilidades que uno pone al servicio del trabajo y por sobre todo estamos tocando un eje muy importante que es la identidad laboral del otro, ¿no? Entonces, esto a su vez se liga habitualmente con nuestras experiencias de vida, con experiencias laborales de otros trabajos que hayamos tenido. Entonces, cuando uno está frente a un acto de reconocer el trabajo del otro, estamos como yendo a espacios mucho más profundos que solamente decirte, bueno, qué bien lo hiciste o qué mal lo hiciste o tendrías que mejorar tal y tal para llegar a tal objetivo. Entonces, estamos hablando de que el reconocimiento también está relacionado al nivel de autorreconocimiento que cada persona tiene consigo misma y cuánto de ese reconocimiento o autorreconocimiento está expresándose en el exterior, ¿no? Y cuando nos enfrentamos a estas escenas, también puede debilitar y vulnerabilizar nuestro yo en función de cómo nosotros nos autovaloramos. Entonces, si viene alguien, encima que tenemos baja valoración en este momento, y viene un líder, que en este caso tendría que ser la persona que me ayude a desarrollarme en esta arista de mi vida y me desvaloriza o no reconoce o no entiende, digamos, por dónde va esta instancia de reconocer y validar la labor del otro, bueno, en general la escena se vuelve más fuerte y desencadena otros síntomas y otras situaciones que la persona en general incluso se la puede llevar a su casa. Entonces, algo frecuente que veo entre mis pacientes es que si no resuelven su relación también con el reconocimiento interior, ya sea propio o familiar o de otros trabajos anteriores, es decir, cómo vivió la valorización de los demás en estos ámbitos, puede trasladar esta problemática a su trabajo. Entonces, ahí hablamos de, bueno, si yo no tengo resueltos estos puntos, puedo proyectarlos en mi trabajo actual y sintomatizar ahí con más fuerza. Entonces, probablemente lo que me haya dicho mi jefe es mucho más fuerte que lo que es. Y es importante que podamos como diferenciar, digamos, cuál es el punto donde mi líder tiene que mejorar en su forma de dar feedback o la organización tiene que comprender de otro modo la labor de las personas y cuándo tiene que ver conmigo.
¿no? Con lo que yo espero, con las expectativas que tengo de esa instancia de feedback. Cómo creo yo y cuál es mi autopercepción de lo que hice, cómo informé, cómo gestioné el brillo de mis, como yo lo digo, los bright points, ¿no? O sea, esos puntos de brillo, cómo los gestioné. Esto que me pide la organización, cómo mostré dónde están estos puntos para mostrar mi gestión, mostrar el impacto de todo lo que hice y no estar como muy a cuentagotas cuando empieza a fugarse todo lo que realmente uno hace en el día a día y no le puede explicar a su jefe. No, o sea, yo no te puedo explicar todo lo que hago, pero sí tengo, no sé si la obligación, pero sí como la oportunidad de presentarle todo lo que hago en unos resultados y a su vez que estén compactados, ¿no? Que pueda yo encontrar ese espacio para mostrar mi gestión de una manera más sólida, algún momento, alguna reunión donde pueda explicar con mayor fuerza todo lo que está, digamos, en ongoing, o sea, en camino, que voy como desarrollando todavía, lo que pude lograr en función de esos objetivos. Y si los objetivos no son claros, bueno, poder encontrar espacios para reforzar eso. Entonces, si a estas temáticas que estábamos hablando, que tienen que ver con la autovaloración y los temas de la relación con el reconocimiento propio, le sumamos estas culturas organizacionales o estos liderazgos con mala gestión, se pueden generar consecuencias muy negativas, mayores, que desconecten a las personas de sus propósitos y con este match de organización. Entonces, en general, empieza a haber resentimiento, empieza a haber enojos, empieza a haber como una historia más, una novela que se genera ahí de ¿me reconociste, no me reconociste? ¿Está bien, está mal? Me quiero ir, y como más enojo, más frustración, más ira, más resentimiento frente al trabajo, cuando en realidad a través de una mejor comunicación y entendiendo que del otro lado hay un humano que tiene una historia también detrás, podemos generar como sensaciones mucho más positivas y de desarrollo mejor. Entonces, un ambiente tóxico puede tener estos efectos y desmotivar más, ¿no? Generar más insatisfacción y contribuir también con este deterioro del bienestar psicoemocional, que a su vez nos puede llevar a menos productividad, menos creatividad, porque es como si estoy mal, lo último que tengo es creatividad, o si nos piden innovación o que mejoremos el trabajo, lo vamos a empeorar y no vamos a innovar nada porque no vamos a tener ganas de dar nada. Entonces es muy importante esta instancia y es muy importante que todo aquel que tenga gente a cargo o que esté en un proyecto y esté trabajando con otros que dependan de vos puedan entender esta importancia del reconocimiento. Y a su vez también genera que haya mayor rotación de personal, más ausentismo y la rotación de lo que hablamos, ¿viste? La rotación de talento, que hoy empiezan a decir, bueno, hay fuga de talento, hay escasez de talento, sí. Hay escasez, bueno, para determinados puestos sí, y cada vez va a haber más a medida que empiece a cambiar este mundo laboral, pero también la fuga tiene que ver con estos aspectos humanos que no se toman en cuenta y la gente deja de decir, bueno, la verdad que ya no me importa crecer en una organización si no soy considerada de estos aspectos, ¿no? Y si solamente es como una lógica muy eficientista, que no llega, digamos, a nutrirme, a hacerme sentir bien. Cosas que son tomadas como muy banales porque dicen, bueno, hablan de climas positivos y lo positivo en sí no es el punto, no es que todos la risa, que estemos todos contentos, eso no es real, ¿no? O sea, es comprender y empatizar con lo humano, que es distinto y que muy poca gente que está en estos puestos hoy puede entender, incluso por eso también las nuevas generaciones, bueno, obviamente vienen a traer esto al frente y hay tanto choque generacional y tanta rotación por todo este punto. Entonces, bueno, es importante comprender que no entender estas líneas empieza a generar estas pérdidas muy valiosas para los equipos, para el día a día de uno, para la organización y nos perdemos de muchas oportunidades con la gente. Entonces, el liderazgo juega este papel fundamental en la gestión del reconocimiento. Es importante que hagamos énfasis en estos momentos de evaluaciones de desempeño o reuniones 1 a 1 para hablar de lo importante, ¿no? Y crear realmente un clima no positivo, sino que no sea tóxico, que sea psicoemocionalmente sano y que desde ahí partimos
a una mejora en la productividad. Desde ahí partimos en la eficiencia, en la innovación. O sea, es esto que dicen, ¿no? En muchos lugares, el humano en el centro, las personas en el centro. Bueno, las personas en el centro es, me tengo que sentir bien, tengo que estar cómodo, tengo que sentirme alineada a este propósito organizacional y a esta persona que dice que es mi líder, ¿no? Que me pusieron acá. Bueno, y desde ahí evitar este sufrimiento laboral, este dolor en el trabajo y dejar de correr la mirada frente al estrés, a la ansiedad, a la depresión y a los inicios de un burnout, ¿no? Porque hasta que las cosas no explotan, muchos líderes no prestan atención. Entonces, o cuando le clavan las licencias, dicen, ay, bueno, se fueron 2, 3, 4. Y en realidad todo el punto es antes, ¿no? Entender la exigencia hasta dónde, por qué, cómo se organiza la hiperexigencia, cómo se reordenan los planes de trabajo. Y en muchos casos, desde un dolor de cabeza, vemos a la gente con fatiga o con problemas digestivos o con que se le alteró su día a día laboral y los vemos. Bueno, no hacer caso omiso de eso, sino poder profundizar y comprender. Por otro lado, todo esto va a generar que exista una marca empleadora mucho más sólida y esto va a contribuir a su vez a atraer nuevos talentos, personas que quieran trabajar en tu organización porque los tratás bien, porque la pasan bien y porque laburan, aprenden, se vuelven más inteligentes, más ayornados a lo que se necesita hoy. Entonces, te voy a dejar acá algunas líneas, ¿no? Pero no hay que aplicarlos de manual, ¿sí? Eso es importante. Acá nada se aplica de manual, porque justamente al trabajar con humanos, lo artesanal, ¿no? Con las inteligencias artificiales uno va a poder delimitar un montón de resultados y cosas hermosas desde recursos humanos, desde lugares como que hablen más de la gestión. Pero cuando hablamos de personas y le sacamos la palabra recursos y nos quedamos en humanos, ahí hay que trabajar más artesanalmente porque cada humano es un mundo y no se pueden parametrizar los humanos. Sí, por ahí podemos categorizar algunas cosas, algunos tipos de comportamiento o patrones. Pero bueno, para lograr estos puntos, primero vamos a pensar en que hay que lograr lazos más humanos, más auténticos y más profundos entre los líderes y los equipos de trabajo, ya sean internos o externos. Por otro lado, necesitamos que los líderes trabajen en su propia historia personal y laboral, ¿no? Y que puedan aprender sobre la gestión psicoemocional, que puedan comprender que este acto de reconocimiento es un acto humano y que aprendan desde otro lugar, no desde el que vienen haciendo hasta ahora, a dar feedback, ¿no? A entender la psiquis del otro, las emociones y además el desempeño, ¿no? Entonces, bueno, sí, no te pido, líder, que seas un psicólogo ni que seas un experto en esto, pero sí que comiences a capacitarte desde otros aspectos. Pero nada te va a servir una capacitación si vos no trabajás en vos. Para mí, todos los líderes que vienen, o sea, van a ser aquellos que trabajen realmente en estas profundidades y además se capaciten. El resto para mí no van a tener tanto lugar en el mercado por cómo viene dándose este mercado laboral nuevo y las generaciones que van a ir cada vez poniendo al frente esta necesidad. Por otro lado, es importante entonces trabajar en la comunicación, en la transparencia, en la compasión, en la humildad, ¿no? Ya fue la época donde el líder era Dios y como valorando mucho su trayectoria, la cucarda, el dinero, su estatus social, etcétera. Ya fue, ya no importa eso. Algunos todavía sí, porque siguen las generaciones trabajando en conjunto, pero cuando vas cada vez más, ponele de 30 para abajo, que va a ser la gran masa de trabajadores, ya no importa. No te van a valorar por lo que tengas. Entonces van a valorar porque quién sos, cómo sos, y tu humildad ante todo. Realmente tener conocimiento del propósito de la organización, el propósito tuyo como líder y el propósito de la gente para poder realmente hacer esos match y personalizar este reconocimiento de manera genuina y no celebrar los logros de manera superficial, ni con speech armados, ni nada que sea que lo puedas resolver con un robot,
sino que realmente lo puedas resolver en función de la otra persona que tenés enfrente, que tiene una necesidad específica. Entonces dejemos de pensar que solo el cliente es el que hay que individualizar y al que hay que reconocerle y al que hay que darle, sino más bien empecemos a trabajar más en individualizar la experiencia del otro. Pero no el viaje, el journey del empleado y qué sé yo, no va por tanta coquetería en el discurso, sino más bien por la conexión. Entonces podés decirme muchos discursos bonitos, pero lo que se siente es lo que pasa, no lo que se dice. Y esto te va a ayudar a generar huella en el otro, porque acordate que todo lo que vos hagas impacta en las personas. Impacta directo en las personas. Y sobre todo si tenés un puesto de liderazgo, si tenés un puesto que tiene tanta responsabilidad frente al otro, no solamente a nivel organizacional, sino a nivel psicoemocional. Todo lo que hagas y digas va a impactar en la vida de la otra persona y a veces para siempre. Vas a marcar caminos, vas a marcar la vida del otro. Así que, mucha conciencia por más liderazgos que estén conectados, conscientes, humanos y que ofrezcan realmente este crecimiento que vamos a necesitar tanto en esta nueva era laboral. Así que si te gustó lo que escuchaste, te pido que te suscribas, que le des like, que compartas. Si todavía no sabes cómo hacerlo, pedí ayuda profesional. Hay un montón de profesionales que podemos ayudar en estas temáticas y de distintas disciplinas y de distintas incluso aristas que ni te imaginas. Así que busca la ayuda para vos, que no es la misma que para mí o para el otro. Busca una ayuda especializada en lo que estás necesitando mejorar para poder conectarte y conectarte con los demás. Nosotros estamos aquí en este ciclo de podcast Equilibrio Emocional, aportando nuestro granito de arena para que puedas trabajar mejor y vivir mejor. Podcast La 100.